Gracias porque nos ha traído aquí para aprender de su palabra. Hoy también queremos conocerle más a usted. Queremos buscar su palabra verdadera. Queremos saber que usted es el Dios verdadero de la Biblia. Y también hoy aprenderemos sobre las pruebas que usted tiene para que nosotros podamos creer que usted realmente existe. Abra nuestros corazones, nuestro entendimiento. Denos los oídos que escuchan su palabra para poder creer. Y también sea usted el que dirija la boca del predicador. Todo esto se lo encomendamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Sí, también vamos a empezar con un texto, con el texto igual que ayer empezamos. Es el libro de Hechos, capítulo 17, del 24 al 25. Les invito a leer juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Desde ayer aprendemos sobre el Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y a Dios no le podemos ver, porque Dios es espíritu. Sin embargo, Dios que es espíritu nos ha dejado la Biblia, para que por medio de la Biblia nosotros nos demos cuenta que Dios es verdadero. Pero nosotros tenemos que pensar. Al final, ayer hicimos una pregunta y una reflexión sobre nuestra vida. ¿Para qué nosotros nacimos en este mundo? Y esta es la pregunta que por lo regular los adolescentes se hacen cuando están en el tiempo de la rebeldía, ¿verdad? ¿Para qué yo nací? ¿Y por qué yo nací en tu casa? ¿Y para qué? Así, ¿verdad? Y todos es seguro que nos hicimos esta pregunta. Siempre reprochamos, ¿para qué estoy viviendo? Entonces, tiene que haber alguna respuesta para qué estoy viviendo. ¿Para qué Dios me permitió vivir? Porque si nosotros pensamos, sinceramente, nadie quiere venir por su propia voluntad. Pero entonces, ayer aprendimos, ¿quién es el que da la vida al hombre? Es Dios. Así que nosotros vivimos para qué? Cumplir la voluntad de Dios. Nosotros nos dimos cuenta ayer, el hombre, ¿cuántos años puede llegar a vivir? 70, 80 años. Pero dice la Biblia, todo es molestia y trabajo. Todo es pura vanidad. Así lo dice Salmos 90:10, ¿verdad? Entonces, incluso la Biblia dice cómo es el envejecimiento en las personas. ¿Por qué marca el envejecimiento en la Biblia? Porque Dios es el creador de todos nosotros. Por eso aquí la Biblia dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Así dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Aquí Dios nos dice, acuérdate de tu creador. ¿Quién será el creador? Ayer aprendimos, es Dios. Dios es el creador. Por lo tanto nos dice, acuérdate en tu juventud. ¿Por qué Dios nos pide que le busquemos en la juventud? Porque en la juventud todavía podemos tener la fuerza y también podemos tener la capacidad de pensar más y también podemos cuestionar más. Sin embargo, si cuestionamos, ¿dónde encontraremos las respuestas? En la Biblia. Pero ya cuando uno ha envejecido, ya no tiene ganas de nada, ¿verdad? Ya se le va el apetito de todo, ya no quiere vivir, ya está cansado de esta vida. Por eso, Dios nos recomienda, sería mejor que nosotros podamos conocer al Creador en el tiempo de la juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Ahora es el tiempo ya que ha pasado 50, 60 años, pero les digo, ¿tienen contentamiento de todos estos años o es aflicción?
Si nosotros pensamos, de 70 años, es seguro que 69 años fueron de puro esfuerzo, trabajo, molestia, angustia. ¿Y cuánto tiempo sería de alegría? A lo mejor tuve alegría el día que me casé, o el día que di a luz, o el día que tuve un hijo, o el día que tuve un carro, una casa, alguna posesión. Fue el momento feliz, pero ¿cuánto tiempo durará esta felicidad? Solamente es momentáneo. Cuando alguien quiere comprarse el iPhone, el más reciente, el 17, cuesta 50,000, ¿verdad? Ese iPhone, ok, ya. ¿Cuánto tiempo le costará esa felicidad? ¿Un mes? Y después se convierte en otro celular normal. Y también la gente se afana por tener 100,000 pesos. Ya, trabaja demasiado, se esfuerza mucho. Al final cumple su sueño, tener 100,000 pesos. ¿Y cómo se siente al lograr tener 100,000 pesos? Ah, estará muy feliz. Allá logré mi sueño. Pero, ¿cuánto tiempo puede durar esta felicidad? Es momentánea. No dura. Al contrario, sale otro corazón. Tengo que ahora irme por el millón. Si se puede, hay que juntar el millón. Y la persona trabaja mucho, se esfuerza mucho, vanamente trabaja para juntar ese millón. Pero ya juntó ese millón, ya, ahora sí, ya. ¿Cómo se sentirá? Satisfecho y feliz. Pero el día siguiente no sabe que morirá. La Biblia, como dice, es una persona necia. ¿Por qué? Solamente vivió para sí mismo, pero ni tuvo tiempo de preguntar realmente quién es mi creador. No tuvo tiempo de investigar si realmente Dios existe. No tuvo tiempo de investigar si la Biblia es verdadera. Pero ahora Dios les ha dado esta oportunidad a ustedes de saber que realmente Dios es el creador y que existe. Por eso nosotros tenemos que estudiar bien la palabra para que podamos obtener la vida eterna. ¿Cuál es el mandamiento de Dios? Sé que su mandamiento es vida eterna. Dios no pidió, tienes que ir a una iglesia. Dios no pidió, tienes que ser de alguna religión. No, Dios solamente pidió, debes obtener la vida eterna. Y ustedes, si buscan en cualquier Biblia que tengan, busquen San Juan capítulo 12 versículo 50. Y en cualquiera de esas Biblias dirá lo mismo. El mandamiento es vida eterna. Ese es el mandamiento que Dios le da al hombre. Así que todos los hombres que debemos obtener la vida eterna. Pero ¿cómo se obtiene la vida eterna? San Juan 5:39 dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Así que, ¿qué estamos haciendo? Estudiando la Biblia para poder lograr obtener la vida eterna. Miren, nuestra vida en este mundo, Dios la sabe bien, y entonces la Biblia nos enseña cómo es el envejecimiento del hombre. Miren, versículo 3, aquí, Eclesiastés 12:3, dice así. ¿Cuándo temblarán los guardas de la casa? Aquí dice así. ¿Cuándo temblarán los guardas de la casa? Esto se refiere a la persona adulta. La persona adulta, ¿cómo está? Temblando. No puede sostener su cuerpo. Cuando llega a una cierta edad, tiembla. Y después de temblar, ¿qué dice? Y se encorvan los hombres fuertes. Sí, se está comprobado, cuanto más uno va envejeciendo, uno más se va encorvando. Y también y las personas se van haciendo más chaparrita, va disminuyendo su estatura, ¿verdad? La Biblia sabe todo esto porque Dios es el creador. Y también dice aquí, y cesarán las muelas. Cuando uno está grande, ¿qué empiezan a faltar? Las muelas, ¿verdad? Uno se empieza a quedar chimuelo, por eso
¿Qué hacen los abuelitos? Ponerse placas para poder morder. ¿No es así? Dios nos está diciendo cómo es el envejecimiento del hombre. Y también dice, y se oscurecerán los que miran por las ventanas. ¿Qué se oscurecen? Las ventanas. ¿Cuáles serán las ventanas? Los ojos. Estas son las ventanas. Poco a poco va disminuyendo la vista. Disminuye. Y después, de afuera aquí, se cerrarán por lo bajo del ruido. Aquí, ¿qué quiere decir se cerrarán por lo bajo del ruido? Dice que los oídos. Con el paso del tiempo, las personas que van perdiendo el oído. Poco a poco va perdiendo la calidad de poder escuchar. Y también dice, cuando se levantará a la voz del ave, dice, ¿se levantará a la voz de qué? Del ave. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se levantará a la voz del ave? Sí, también hay personas adultas que con cualquier ruido ya se levanta muy rápido. Va perdiendo el sueño y cuanto uno más va creciendo, menos sueño tiene. Los jóvenes no, ¿verdad? Los jóvenes pueden estar más de 10 horas durmiendo. Incluso 12, 15 horas no les pasa nada. Pero los adultos, dice, con el ruido del ave se puede despertar. Aunque es muy pequeño el ruido, se despierta. Y también aquí dice, y las hijas del canto serán abatidas. ¿Qué quiere decir las hijas del canto serán abatidas? La voz. Cuando uno está grande, ¿sigue siendo la voz o disminuye la calidad de la voz? Disminuye. Incluso se puede distinguir la voz de un abuelito y la voz de un joven y la voz de un niño, ¿no es así? Por eso la Biblia nos dice, la voz de la persona adulta disminuye. Y también dice, temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino. ¿Qué dice esto? Temerá de lo que es alto. Miren, los abuelitos, aunque no sea tan alto, ¿tienen temor de qué? De caerse. Aunque sea solamente un escalón, tienen miedo de caerse. Tiene miedo a las alturas. Le da pavor incluso bajar un solo escalón. La Biblia nos dice también esto. Y habrá terrores en el camino. ¿Quién es el que tiene más temor? ¿Los jóvenes o los abuelitos? Los abuelitos. Por eso siempre le dicen a sus hijos o a sus nietos, hijo, con cuidado, con cuidado, con cuidado. Siempre toda su vida es con cuidado. Pero el joven no piensa en el cuidado. Él quiere hacer lo que quiere hacer, ¿verdad? Pero los abuelitos en qué piensan, sí, en el tener cuidado. Por eso tiene mucho terror. Y también dice, florecerá el almendro. Quiere decir, el cabello cambia de color. ¿A qué color? Blanco. Y la langosta será una carga. La langosta es un animal pequeño. Pero dice, será una carga. Aunque sea pequeño, esto es carga. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno es adulto, por hacer una cosa tan pequeña, ¿cómo se siente ya? Ah, ya estoy muy cansado. Y cuando era joven no era así, ¿verdad? Podía hacer 1000 cosas y me sentía con mucha fuerza. Más los niños, ¿verdad? Pareciera que le pusieron baterías Duracell. Pero a los adultos esas baterías ya están disminuyendo, ¿verdad? Y también aquí dice, y se perderá el apetito. ¿Qué es lo último que se pierde? El apetito. Sí, los abuelitos que van perdiendo el apetito. Ahora comen muy poquito, como si fueran unos pollitos, ¿verdad? Así, como al principio cuando eran bebés. Cuando son bebés empiezan a comer poquito. ¿Cómo termina su vida? Comiendo poquito. Así es. Incluso los abuelitos se les va el apetito de todas las cosas de este mundo. ¿Por qué? Miren, los jóvenes tienen sueños, los adultos tienen sueños. Ah, yo quiero hacer, yo quiero hacer, yo quiero hacer. Pero el abuelito, ¿qué quiere hacer?
solamente estar en casa. Papá, vamos a salir afuera a divertirnos, vamos al parque. Ay, hijos, váyanse ustedes, yo me quedo aquí en casa, ¿verdad? La Biblia nos dice detalladamente cómo es el proceso del envejecimiento de la persona. ¿Por qué lo dice? Es porque Dios es el Creador. Leemos juntos lo subrayado en amarillo. Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor por las calles. Aquí dice la Biblia, porque el hombre va a su morada eterna. ¿A dónde va el hombre cuando muere? A su morada eterna. Hay la morada eterna. La Biblia nos está diciendo esto. Hay la vida después de la muerte. Ayer aprendimos, cuando una persona muere, el cuerpo ¿a dónde es llevado? A la tierra, es sepultado. Pero ¿y el espíritu a dónde va? A Dios. Y estando con Dios, ahí se decide que su morada eterna. La Biblia dice, hay cielo eterno y hay infierno eterno. Pero a la gente a veces no le gusta creer en el infierno. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo como él quiere. Por eso, no quiere creer en el infierno. Es como la persona que el ladrón dice, no existe la cárcel, entonces ¿cómo vivirá? Sí, robando. No es así. Pero existe la cárcel. Así como existe el sol que da luz, pero también existe la oscuridad. Así es. Así como existe el cielo, también existe el infierno. Así como existe lo bueno, existe lo malo. Pero negar que hay el infierno, entonces yo tendría algún problema. Porque Dios me dice en su Biblia, hay la morada eterna. Y entonces, ¿Dios qué quiere que yo obtenga? La vida eterna. La vida eterna es el pase para poder entrar al cielo eterno. Pero si no obtengo la vida eterna, quiere decir, no obtengo el pase, entonces yo, mi espíritu, ¿a dónde irá? Al juicio eterno. Y en lo que se decide esto de mi espíritu, la gente aquí en la tierra, ¿qué es lo que hace? La Biblia nos dice, los endechadores andarán alrededor por las calles. Sí, los endechadores quiere decir los que se lamentan, los que lloran, andarán por las calles, ¿qué? Cargando el féretro. Así, antes se hacía, ¿verdad? Incluso, no sé si todavía se haga esto. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que hacen? Lo cargan y empiezan a caminar por las calles hasta llevarlo ¿a dónde? Al panteón. Aquí la Biblia nos dice, los que se lamentan andarán alrededor por las calles, llevando ¿quién? El cuerpo del difunto. Sin embargo, el cuerpo será enterrado, pero el espíritu, ¿a dónde va? Con Dios. Va a Dios. Va a dar cuentas. Entonces, ¿Dios qué preguntará? A ver, ¿dónde está el pase de la vida eterna? ¿Tienes la vida eterna? Dios me preguntará así. Dios no me preguntará, ¿fuiste a una iglesia? Dios no me preguntará, ¿fuiste a esta religión? No, esto Dios no me preguntará. Ni me preguntará cuántas obras hice. ¿Qué me pedirá? Vida eterna. Así como el padre le dice a sus hijos, oigan hijos, cuando yo voy a salir ahora, pero cuando regrese, quiero que su cuarto de cada uno esté limpio. Entonces, los hijos, ¿qué tienen que hacer? El cuarto, la sala, el comedor, ¿qué tienen que hacer los hijos? Su propio cuarto. Entonces ya, regresó papá, pero los hijos limpiaron la sala, pero no el cuarto. ¿Qué les dirá el papá? Yo, ¿qué te pedí? Hijo, ¿qué te pedí yo a ti? Tu cuarto te pedí, pero tú limpiaste otra cosa. Entonces, ¿obedeció o desobedeció el hijo? Desobedeció. Dios pide, obtén la vida
eterna. No pide otra cosa. No pide, obtén una religión. No pide, tienes que hacer buenas obras para ir al cielo. Solamente dice, obtén la vida eterna. ¿Cómo se obtiene la vida eterna? La palabra, a través de su palabra. Entonces vamos a ver, ya que estamos aprendiendo de la vida eterna, primero tenemos que conocer más sobre quién, sobre Dios, para que podamos tener seguridad de que también existirá esa vida eterna. Si yo no puedo creer verdaderamente que Dios es verdadero, ¿cómo podré creer que habrá una vida eterna? Sería imposible. Por eso seguiremos aprendiendo sobre la existencia de Dios. Sí, la Biblia nos sigue diciendo que Dios es el que hizo el mundo y todas las cosas, pues Él es el que da a todos vida, aliento y todas las cosas. Así que el que sabe sobre todo el mundo, ¿quién es? Es Dios. Miren, les pongo un ejemplo. Había un carro Ford, de la marca Ford, y los hombres creo que conocen, las mujeres, puede ser que conozcan sobre esta marca del carro, marca Ford. Y este hombre en la calle se le descompuso su coche, por eso mandó a traer a un mecánico. Y el mecánico empezó a ver qué le pasaba al coche. Sin embargo, no pudo solucionar este problema. Pero un día, esta persona llamada Henry Ford pasó por ese lugar y preguntó, ¿qué le pasó al coche? Y el dueño respondió, se descompuso. Ya le empezó a platicar lo que le hizo antes de apagarse el coche. Entonces, esta persona supo, yo sé, yo te arreglaré tu coche. En ese momento, esta persona empezó a reparar su coche. ¿Creen que prendió o no? La respuesta es sí. ¿Por qué prendió? Porque él es Henry Ford. Es el creador del coche Ford. No es un cuento, es verdadero, lo que les estoy contando. Sí. Entonces, Henry Ford era ¿qué? El creador del coche Ford. Entonces, el creador sabría bien cómo reparar el coche, ¿sí o no? Sí, porque él es el creador. De la misma manera, Dios nos dice detalladamente sobre la creación para que nosotros podamos creer que Dios es verdadero. Miren, en el siglo XVI y XVII es cuando inició la ciencia. ¿Saben por qué inició la ciencia? Porque los hombres empezaron a tener duda de Dios. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los hombres? Investigar si realmente la Biblia era verdadera. Así empezaron a investigar. Entonces, la ciencia, ¿qué investiga? La Biblia. La ciencia investiga la Biblia. Si no existiera la Biblia, ¿qué no existe? La ciencia. Por eso, ahora la gente sigue estudiando ¿qué? La ciencia. ¿Pero basada en qué? En la Biblia. Vamos a ver este video para que puedan ver. Antes del desarrollo de la ciencia espacial, la Biblia era considerada como un mito. Sin embargo, hoy la ciencia muestra que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, el concepto del universo en la Edad de Bronce estaba distante de la verdad. Los antiguos indios creían que animales sagrados sostenían la Tierra. Los antiguos sumerios pensaban que el espacio era plano. Las personas antiguas no podían siquiera imaginar que la Tierra está suspendida en el espacio. Sin embargo, en el libro de Job, escrito hace 3500 años, en la misma edad de bronce, el conocimiento de la astronomía moderna ya había sido registrado. Él cuelga la Tierra sobre nada. La Biblia describe la Tierra como si hubiera tomado una fotografía desde un satélite. La datación por radiocarbono prueba que el libro de Job fue escrito hace 3500 años en la edad de bronce. Para nuestra sorpresa, el conocimiento de la astronomía moderna fue registrado en el libro de Job, escrito en la edad de bronce.
En esta época moderna es un conocimiento común que la Tierra flota en el espacio. Pero esto era común en la Edad de Bronce. Hasta 1687, cuando Isaac Newton descubrió la ley de la gravitación universal y probó que la Tierra flota en el espacio. La gente no creía en las palabras de la Biblia. La Tierra cuelga sobre nada. Sin embargo, mientras la ciencia se desarrolla, prueba que los registros de la Biblia son verdaderos. La Biblia también registró la revolución del Sol hace 3000 años. Y el Sol, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino, y su curso da el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Sin embargo, es en el siglo XX que la humanidad descubrió que el Sol gira alrededor del centro de una galaxia. El astrónomo Bertil Lindblad probó que el Sol gira a una velocidad de 250 km por segundo. Está probado que los registros bíblicos acerca de la revolución del Sol son verdaderos. Hace 3500 años, la Biblia describía correctamente el interior de la Tierra. De la Tierra nace el pan, y debajo de ella está como convertida en fuego. Es una comprensión básica de las ciencias de la Tierra que hay un ardiente lago de fuego debajo de la Tierra donde estamos. Sin embargo, hasta el siglo XIX, la gente consideraba las palabras de Dios acerca de que hay un lago de fuego en la Tierra como un absurdo. Esto se debe a que la estructura interna de la Tierra fue descubierta durante el siglo XX. Así vemos que la ciencia moderna prueba que la Biblia es verdadera. Hace 3500 años, nadie conocía el ciclo del agua. Sin embargo, en la Biblia escrita hace 3500 años, se registró el ciclo del agua. Él atrae las gotas de las aguas, al transformarse el vapor en lluvia, la cual destina las nubes goteando en abundancia sobre los hombres. Hay 3 fases del ciclo del agua: evaporación, condensación y precipitación. La energía solar evapora millones de toneladas de agua de la superficie de los océanos y ríos. Cuando este vapor se condensa, se convierte en nubes. Y cuando estas nubes de vapor colisionan entre sí y se convierten en gotas de agua, entonces llueve. El ciclo del agua no era conocido sino hasta los siglos XVI y XVII, cuando Pierre Perrault y Edmundo Marriott lo descubrieron a través de experimentos. También está demostrado por medio de la ciencia que la Biblia es verdadera. A través de la ciencia, los grandes científicos de la historia quedaron absolutamente convencidos de que Dios existe y de que la Biblia es verdadera. Por lo tanto, la Biblia es verdadera en el aspecto de la ciencia y hasta supera a la ciencia moderna. El Dr. Swinson dijo: el Todopoderoso ha demostrado suficientemente su grandeza tanto en las escrituras como en la ciencia. El problema no es una definición de parte de Dios, sino más bien las tinieblas en nosotros. Debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. Sí.
Han investigado la Biblia, sin embargo, la Biblia es verdadera. Aquí dice, debemos creer en la Biblia porque es el único libro que puede guiarnos a la salvación. Puede guiarnos a la salvación. La salvación es la vida eterna. Por eso, vamos a ver, seguimos aprendiendo de la Biblia. Deuteronomio 18:22 dice así: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Ayer aprendimos este versículo, ¿verdad? Entonces, para que la palabra de Dios sea verdadera, ¿qué se necesita? Cumplimiento y acontecimiento. Si no hay acontecimiento, si no hay cumplimiento, quiere decir Dios es falso. La Biblia es falsa. Pero si hay acontecimientos y hay cumplimientos, entonces quiere decir que la Biblia es verdadera. Es verdadera. Por eso nosotros, otra vez, recordemos, Dios es invisible porque Dios es espíritu. Pero ¿qué ha dejado? La Biblia. La Biblia que es visible. ¿Y para qué lo dejó? Para que nosotros pudiéramos conocer quién es Dios y que Dios es verdadero. Así que la Biblia, ¿qué es lo que nos tiene que mostrar? Acontecimiento y cumplimiento. Acontecimiento es la historia pasada, pero tiene que haber pruebas para que realmente sea verdadero. Si no hay pruebas, no es verdadero. Y también hay cumplimiento. ¿Qué es el cumplimiento? Lo que pasará. Pero tiene que también ver qué? Pruebas de lo que pasará. Entonces, si hay esto, quiere decir que Dios es verdadero y también la Biblia es verdadera. Entonces, así, si la Biblia y Dios es verdadero, ¿en qué debemos de creer? En la vida eterna. Entonces, ayer aprendimos sobre la creación. Entonces, hay pruebas de que Dios es el creador, ¿verdad? Sí, hay las pruebas. La Biblia nos testifica de que Dios es el creador. Es lo que aprendimos ayer. Hoy, ¿de qué aprenderemos? Sobre el Edén. ¿Alguna vez ustedes escucharon sobre el Edén? Y algunos piensan el Edén es un cuento de la Biblia, nada más. O también hay otro criterio. El Edén es algo que existió en el cielo. Sin embargo, la Biblia nos dice que el Edén estuvo aquí, en la tierra. Aquí en Génesis capítulo 2, versículo 8, vamos a leer juntos. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. La Biblia dice así: Dios plantó un huerto, un jardín. ¿En dónde? En el oriente. Y allí puso al hombre que había formado. Al hombre, ¿cómo lo formó? Aquí dice: formó al hombre del polvo de la tierra. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ayer también aprendimos esto, ¿verdad? Dios es el creador del hombre y lo formó del polvo de la tierra. Pero hoy aprenderemos sobre esto, sobre el soplo en su nariz, que es el aliento de vida. Antes de aprender sobre la evidencia del Edén, tenemos que pensar, Dios hizo al hombre, pero dentro del hombre, ¿qué es lo que puso? El aliento de vida. El aliento de vida, ¿qué es? Aquí, San Juan 6:63, leemos juntos. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. La Biblia nos dice, ¿qué es la vida? El espíritu. Entonces, Dios, ¿qué puso en el hombre? Espíritu. Dios puso en el hombre espíritu. Les pongo un ejemplo. Miren, aquí. Entre la caja y el iPhone, ¿qué tiene valor? El teléfono. La caja, ya. No la utiliza uno, ¿verdad? Y también, entre la caja del anillo y el anillo, ¿qué tiene valor? El anillo. Y la caja también, ya. No la utiliza uno, ¿verdad? De la misma manera, el hombre tiene que, la caja. ¿Cuál es la caja? Este cuerpo.
Pero, ¿qué es lo más importante? El espíritu. Por lo tanto, Dios, ¿cómo hizo al hombre? Con espíritu. Hizo que el hombre también fuera un ser espiritual. Por eso, aquí la Biblia, Génesis 1:27, vamos a leer juntos. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Aquí dice, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre y a la mujer. Pero aquí dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Dice, Dios formó al hombre a su imagen. Ayer nosotros aprendimos, Dios es igual, es hombre como nosotros, es mujer. No, Dios no es hombre, no es mujer. Dios, ¿qué es? Espíritu. Ayer aprendimos, el espíritu no tiene carne ni huesos. Así que Dios es el ser espiritual. Pero Dios me formó a mí del polvo de la tierra. ¿Pero qué puso dentro de mí? El espíritu. Entonces el espíritu es a la imagen de ¿quién? De Dios. Así que Dios puso su espíritu ¿en quién? En el hombre. Permitió que el hombre pudiera tener espíritu. Entonces al tener espíritu, el hombre ¿qué hace? Puede vivir. Pero cuando sale el espíritu, el hombre muere. Miren, alguna vez yo creo que vieron esta película hace unos años, más de 20 años, ¿verdad? Atrás. Miren. Camina. Estoy muy bien. Yo me encargo. ¿Qué es lo que quieres? Tu cartera, dámela. Dásela. Por favor, dásela, Sam. De acuerdo. Toma el dinero. Pero déjamelo. ¡Maldito! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Déjenlo! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenos! ¿Qué pasó? ¿Algo le pasó a la computadora? Camina. Estoy muy bien. Yo me encargo. ¿Qué es lo que quieres? Tu cartera, dámela. Dásela. Por favor, dásela, Sam. De acuerdo. Toma el dinero. Pero déjamelo. ¡Maldito! ¡Por favor, ayúdenos! ¡Déjenlo! ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdenos! ¡No vale la pena! ¡Por favor, ya! ¡Ya! Molly. Molly, tienes que... Vas a estar bien. Resiste. Resiste. ¿Dónde está el cuerpo? Sí, en el piso. ¿Y el espíritu es el que sale? Incluso esta película nos enseña esto. El espíritu es el que sale. Por eso el hombre
Su carne es la que se queda en la tierra, pero el espíritu es el que va a Dios. Por lo tanto, la Biblia nos dice, ¿lo más importante del hombre es la carne? No, el espíritu. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Esa carne será enterrada, pero el espíritu es el que va ¿con quién? Con Dios. Va a Dios. Por eso, Dios hizo al Adán y a Eva como los seres espirituales que tienen la imagen de Dios. Al igual nosotros que tenemos el espíritu, que es a la imagen de Dios. Por lo tanto, Dios le dijo algo a Adán. Miren, Dios había hecho ese jardín y en ese jardín había todo, porque todo era hermoso. Por eso Génesis capítulo 2, versículo 9 dice así. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí dice, Dios puso dos árboles, ¿verdad? El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué quiere decir el árbol de la vida? Si ellos comieran del árbol de la vida, ¿con quién vivirán? Con Dios, porque es el árbol de la vida eterna. Él podía vivir eternamente, pero el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cuál es? El árbol donde el hombre puede conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, Dios le dijo así, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios le dijo así, va a haber un día, en el día que tú comas, morirás. Dios ya sabía que existiría ese día donde Eva y Adán serían tentados. Dios lo conocía. Por eso Dios, ¿qué le dijo a ellos? ¿Qué le dijo a Adán? No debes comer. No debes comer. ¿Por qué Dios le dijo así? Porque Dios quería vivir ¿con quién? Con ellos. Dios quería tener la relación con ellos. Pero dijo, el día que tú comas, morirás. Quiere decir, se rompe la relación entre yo y tú. Así, se pierde esta relación. Entonces, ¿qué es lo que tenían que hacer ellos? Obedecer. Pero Dios no fue el que les dijo, a ver, tú me vas a obedecer así. No, les dio ¿qué? La libertad de escoger. Solamente Dios dio la opción, no comas. Aconsejó, no comas. Pero al final el que decidió ¿quién era? El hombre. Así que Dios le dio libre albedrío ¿a quién? Al hombre. El hombre es el que tiene que tomar su decisión. Por eso, aquí, Dios formó al hombre y a su mujer. Aquí, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Aquí ellos vivían así desnudos, pero no había vergüenza. ¿Por qué no había vergüenza? Porque el espíritu estaba vivo. Por eso no había en ellos maldad. En ellos no había el pecado. Porque su espíritu estaba vivo. Por eso podían tener la relación directamente con Dios. Pero la serpiente, ¿qué le dijo? La serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Así le dijo, tú no morirás. Tú no morirás. Y la serpiente, la Biblia dice, es Satanás. Por eso aquí, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzada la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Qué es lo que hace la serpiente? Engañó. Y la serpiente le dijo a Eva, tú no morirás. Así que Eva, ¿qué es lo que hizo? Tomó de ese árbol. Aquí, Génesis 3:6-7 dice, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí dice, tomó, y después ¿qué hizo? Comió.
Pero al comer, Dios dijo, ¿verdad? El día que tú comas, morirás. Entonces comió y en ese momento murió. Dice, ¿le dio a quién? A su marido. Entonces su marido también comió. Pero aquí, versículo 7, fueron los ojos abiertos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿murieron o no? No, no murieron. Y entonces Dios mintió, porque Dios le dijo, el día que tú comas, morirás. Miren, Satanás ¿con qué engañó? Con su carne. No morirás. ¿Qué no moriría? Su carne. Pero Dios, ¿a qué se refería? A su espíritu. El día que tú comas, morirás. Quiere decir, tu espíritu muere totalmente. Estás muerto ante Dios. Por eso, ¿qué pasó? Ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Ahora sí pueden conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahora sí puede discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque el espíritu está muerto. Y aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12, vamos a leer juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La Biblia nos dice así. El pecado entró ¿por quién? Por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. ¿Pero qué pasó? Por el pecado que vino, la muerte. ¿Cuál muerte? La muerte del espíritu. Y así la muerte pasó a todos los hombres. Así que, ¿por qué el hombre vive muy afanado en este mundo? ¿Por qué el hombre solamente pone su interés en este mundo? Es porque el espíritu está muerto. Por eso no tiene interés de Dios. Por eso no busca la vida eterna. Porque el espíritu está muerto. Quiere decir, hay una desconexión entre yo y Dios. Por eso el hombre no es atraído a Dios. Porque el hombre está muerto espiritualmente. Entonces Dios nos permitió vivir en este mundo. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu otra vez viva. Y si mi espíritu vive, quiere decir, así yo puedo obtener la vida eterna. Por eso, nosotros tenemos que ver, Adán y Eva, ellos desobedecieron a Dios. Su espíritu de ellos murió. ¿Pudieron tener relación con Dios? Ya no. Se cortó esa relación. Porque Dios es vivo. Dios está vivo. Pero el espíritu del hombre está muerto. Así que no se puede mezclar un vivo con un muerto. Así que por eso el hombre tiene que nacer de nuevo de su espíritu para que pueda ir al cielo donde Dios está, a la vida eterna donde Dios está. Pero si el hombre muere con el espíritu muerto, ¿a dónde irá? Al infierno. Porque el espíritu está muerto. ¿Se puede entender? Por eso, Dios, ¿qué es lo que hizo con ellos, con Adán y Eva? Sí, la Biblia dice que los vistió con un cordero. Mató a un cordero. Y ellos fueron vestidos con túnicas de piel. Y después, ¿qué es lo que hizo Dios? Sí, los desechó. Aquí, Génesis capítulo 3, 23 dice, y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué es lo que hizo Dios? Ya, vete fuera del huerto. Salieron del huerto. Dios los desechó. Porque el espíritu de ellos ya estaba totalmente muerto ante Dios. Y todos los hombres venimos con el espíritu muerto. Esta también es la razón por la cual Satanás sigue engañando ¿a quién? Al hombre. ¿Con qué lo sigue engañando? Con las cosas vanas de este mundo. Este es el trabajo de Satanás. ¿Por qué? Veamos, ¿por qué Adán y Eva, ellos podían tener la relación con Dios, ¿verdad? Pero ¿quién intervino? La serpiente, para que la relación se rompiera. De la misma manera, Dios quiere que todos nosotros vayamos a ese cielo eterno. ¿Pero quién siempre está trabajando?
Satanás, la serpiente. ¿Para qué? Para que el hombre se enfoque en esta tierra, para que el hombre viva solamente para esta tierra. Entonces el hombre no tiene interés de Dios. Así, ¿a dónde irá? Al infierno. Quiere decir, toda la relación con Dios se rompería eternamente. Sin embargo, Dios nos permite la vida porque todavía quiere que seamos restaurados, que la relación con Él sea recuperada y que yo pueda ir al cielo eterno. Ahora pensemos, ¿dónde quedó ese huerto? La Biblia nos dice detalladamente dónde quedó ese huerto. Miren, Génesis capítulo 2, versículo 8 dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Dónde puso ese huerto? Al oriente. Pero es muy grande el oriente, ¿verdad? Entonces, más detalladamente Dios nos puso dónde sería. Miren, y aquí Génesis capítulo 2, del versículo 10 al 14, dice así: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hiddekel. En griego es Tigris. Y el cuarto río es Éufrates. Aquí dice, del Edén salían 4 ríos, ¿verdad? Habían 4 ríos. Entonces, vamos a ver, busquemos el oriente. Este es el oriente, donde está Irak, Irán, Arabia Saudita. Todo esto es el oriente, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué tiene que ver? Estos 4 ríos. Así que si nos acercamos más, aquí sigue estando, ¿qué? Irán, igual, Arabia Saudita. ¿Pero qué hay? Río Tigris y río Éufrates. Aún todavía siguen corriendo estos 2 ríos. Todavía siguen. Pero faltan 2, ¿verdad? Pisón y Gihón. Si nosotros vamos a Arabia Saudita, la mayor parte que es desierto. Es desierto. Así que esos ríos, ¿qué pasó? Se secaron. ¿Pero habrá alguna prueba de que realmente existieron? Sí, hay pruebas. Aquí dice, el arqueólogo y profesor de la Universidad Estatal de Missouri, se llamaba Sarins, ha señalado que el río Kurum, que fluye desde Irán hacia el Golfo Pérsico, podría ser el Gihón, el que nos faltaba, ¿verdad? Mientras el Pisón, aquí está el otro, sería un río seco de Arabia Saudita, basándose en varios datos históricos e incluso imágenes de los satélites Landsat, ¿de qué? De la NASA. Sarin señaló que el Edén se ubica en una zona inundada del Golfo Pérsico, donde confluyen estos 4 ríos. ¿Quién investigó sobre esos 4 ríos? La NASA. ¿Y ellos qué hicieron? Investigar con los satélites Landsat. Aquí, esta es una imagen de los satélites Landsat. Esto lo que se ve rojo, ¿qué es? El desierto. Pero en medio del desierto había esta franja blanquizca. ¿Por qué será? Porque ahí pasaba el río. Miren, vamos a ver este video. Nos presiona el silencio enorme. Tiene una eternidad. En este lugar parece que nada cambiará, pero es una ilusión. Existe un secreto sorprendente debajo de este mar de arena. En 1981, la astronave Columbia tomó una fotografía especial hacia este desierto desde 225 kilómetros arriba de la Tierra. Sí, ellos tomaron, investigaron y salió que es verdadero, que existían ¿qué? Esos 4 ríos. Y entonces, si nosotros vamos allí a Arabia Saudita, donde ahora están esos ríos, ¿estará el jardín del Edén? No, ya no está allí. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice, Ezequiel 31:16, vamos a leer juntos. Y todos los árboles escogidos del Edén y los mejores del Líbano, todos los que beben aguas, fueron consolados en lo profundo de la tierra. ¿Qué es lo que hizo Dios con el Edén?
dice, fue sepultado. Fue consolado en lo profundo de la tierra. Dios fue el que sepultó ese huerto del Edén en lo profundo de la tierra. Sepultó árboles, sepultó animales, sepultó todo. Todo ese jardín fue sepultado. ¿Cómo se le llama esto? Orgánico, ¿verdad? Plantas, animales, es materia orgánica. Todo esto era materia orgánica. Entonces pensemos, hay una prueba más grande para que podamos creer que realmente existió el Edén. Y toda esa materia orgánica, Dios dijo que lo sepultó, ¿verdad? Pero obviamente Él, ¿qué hizo también? Cerró la tierra. Si no, estaría ese gran hoyo todavía, ¿verdad? Entonces, ¿Dios qué hizo? Cerró. Entonces, al cerrar la tierra, ¿abajo qué habría? Presión, ¿verdad? Porque cierra, hay presión. Todo ese jardín está adentro. Pero ayer aprendimos algo. Dentro de la tierra, ¿qué hay? Fuego, ¿verdad? Dentro de la tierra. Entonces, pensemos, hay fuego, hay materia orgánica y también hay la presión. ¿Qué se genera? El petróleo. Por eso aquí. La formación del petróleo. La formación del petróleo es posible gracias a un complejo proceso físico-químico que tuvo lugar en el interior de la Tierra. ¿En dónde? En el interior de la Tierra. Debido a la presión de la Tierra y a las altas temperaturas, toda la materia orgánica llegó a transformarse en lo que hoy le conocemos como petróleo. Sí, se formó el petróleo. Y entonces, si hay petróleo allí, ¿dónde tendría que estar el petróleo? En el oriente. ¿Y dónde hay mucho petróleo? En el oriente. ¿Estados Unidos contra quién pelea? Sí, con los países orientales. ¿Por qué? Por el petróleo. Por eso el mayor dador del petróleo, ¿quién es? En el Medio Oriente. Esto es que el Medio Oriente. ¿Por qué aquí hay mucho petróleo? Es porque ahí existió el huerto del Edén. Aquí miren, tan solo estos son los países que están en el oriente. Pero vean, ¿cuántos barriles de petróleo sacan? Medio Oriente produce más de 30 millones de barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa casi un tercio de la producción mundial. Aquí dice, ¿cuántos millones de barriles? 30 millones al día. ¿Es mucho o poco? Es muchísimo. Pensemos, desde el tiempo que Dios sepultó el jardín hasta ahora, sigue existiendo petróleo. Hay mucho petróleo. Por eso Estados Unidos siempre tiene problema, ¿verdad? Quiere ese petróleo, pero no puede. Pero pensemos, ¿por qué Dios permitió esta prueba? Para darnos a entender, allí existió el Edén. ¿Por qué no se acaba el petróleo? Es porque el Edén era un lugar grande, hermoso. Pero ese Edén fue ya quitado para el hombre por su desobediencia. Entonces, pensemos un poquito, ¿cómo sería ese tiempo aquí? La Biblia nos dice cómo sería ese tiempo. Génesis 1:6 al 8 dice, e hizo Dios a la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos. A la expansión, ¿cómo se le llamó? Cielos. Es un poco difícil entender, ¿verdad? Esta palabra. Pero pensemos, ¿la expansión qué es? Cielos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Las aguas que estaban debajo de los cielos. La expansión es los cielos. Quiere decir, había agua debajo de los cielos. Pero también, aquí dice, las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Sobre qué? Sobre la expansión. ¿La expansión qué es? Los cielos. Quiere decir que arriba del cielo, ¿qué había? Agua. ¿Qué quiere decir esto? El agua debajo del cielo. Es todo esto lo que conocemos. Los mares y también los lagos y todo esto es el agua debajo de la expansión. Pero el agua sobre los cielos, ¿qué quiere decir? Arriba de la tierra, arriba del cielo, ¿qué existía? La capa
de agua. Por eso, pensemos, antes el sol era el que mandaba los rayos, ¿verdad? A la tierra. Pero la tierra que tenía la capa de agua. Así que el sol, los rayos del sol no llegarían directamente ¿a qué? A la tierra, sino ¿a qué? A la capa del agua. Y entonces, por dentro, el ambiente, ¿cómo sería? El vapor. ¿Alguna vez fueron al sauna? ¿El vapor, cómo se siente? Sí, así era en aquel tiempo. Por eso en aquel tiempo no era necesario que lloviera. ¿Por qué? Porque por dentro era el vapor. La gente podía vivir ¿con qué? Un clima muy agradable. Así vivía el hombre. Por eso en aquel tiempo existieron animales gigantes, existieron árboles gigantes. Esta es la razón por la cual aún no se acaba el petróleo. Porque en aquel tiempo sí existió todo esto. Miren, aquí hay algunas pruebas todavía que existen árboles gigantes. El árbol más grande del mundo. Conocido como el ser viviente más alto de la Tierra, Hyperion es el árbol más grande del mundo, con 115 metros de altura. ¿Cuántos metros? 115 metros de altura. Y es muy grande. ¿Pero por qué Dios todavía lo deja? Para que nos demos cuenta que Dios es verdadero. ¿Solamente esto? No. Incluso hay animales todavía gigantes. Es una tortuga, ¿verdad? Todavía existe. Imagínense el huerto del Edén, ¿cómo sería? Un lugar hermoso, grande, un lugar muy bueno, pero por su desobediencia, ¿qué pasó? Fueron echados. Recuerden, Dios dio un mandato. ¿Qué mandato dio a Adán y Eva? No comas del árbol. No comas de este árbol. ¿Por qué lo dijo Dios? Porque amaba a ellos. No quería que la relación se rompiera. Pero ellos, ¿qué hicieron? Desobedecieron. Y la relación se rompió. ¿Esto que nos enseña a nosotros? Dios también me dice a mí un mandato. Obtén la vida eterna. A veces pensamos, si yo fuera Adán, no comería. Entonces Dios les da ahora ese mandato. Obtén la vida eterna. Podríamos pensar, si yo fuera Adán, no hubiera comido, ¿verdad? Entonces Dios ahora dice, obtén la vida eterna. Entonces, ¿qué tengo que obtener? La vida eterna. Porque si no obtengo la vida eterna, mi relación con Dios totalmente se rompe. Y yo iré a un juicio eterno. Pero Dios no quiere esto. Por eso Él me aconseja, obtén la vida eterna. ¿Se entiende? Y hemos visto las pruebas del Edén. Sí, por no tener mucho tiempo no puedo mostrar más pruebas, pero realmente el huerto del Edén es el que existió. Y también aprenderemos sobre el diluvio de Noé. Y vamos a aprender sobre el diluvio de Noé. Miren, aquí el arca de Noé y el diluvio. En aquel tiempo los hombres se corrompieron ante Dios. Cada quien vivía como quería. Aquí, Génesis 6:5. Y mujeres, ¿pueden leer juntas, de favor? Génesis 6:5. 1, 2, 3. Gracias. Dice, vio Jehová, ¿qué? ¿Qué es lo que vio Jehová? Pensamiento y corazón. Pensamiento y corazón. Dios no ve ¿qué? El exterior, sino Dios que ve el interior. Veía su pensamiento, veía su corazón. Y el pensamiento y el corazón, solamente ¿qué querían hacer? El mal. Dios conocía bien esto. Dios sabía, ellos quieren vivir solamente haciendo el mal. Ellos, su corazón solamente quiere cometer pecado, vivir mal. Entonces Dios vio que la gente se estaba corrompiendo. ¿Y él qué decidió? Destruir a la gente con un diluvio. Aquí dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne. Dios decidió esto. Voy a destruir con agua. Ya, habrá el castigo para el hombre. Pero entonces, ¿Dios es muy severo, por eso decidió así? No. Incluso Dios quería que el hombre pudiera vivir más tiempo. Así que él escogió a un hombre llamado Noé. ¿Y qué le dijo? Hazte un arca. ¿Para qué? Para que todos pudieran entrar. Para que el que creyera pudiera entrar. Miren, aquí. Génesis 6, 14 dice así. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La brea es impermeabilizante, es el residuo del petróleo, así se le conoce aún todavía. El residuo del petróleo se le llama brea, sirve para impermeabilizar. Por eso Dios le dijo a Noé, tienes que impermeabilizar esa arca. Sí, estudiosos navales hicieron este video para que viéramos cómo sería más o menos ese arca. Era más grande, ¿verdad? Que un estadio, una cancha de fútbol. Sí, era muy grande. Pero pensemos, ¿para qué Dios permitió un arca tan grande? Esto es necesario pensar. ¿Para qué Dios permitió esto? La razón es para que el hombre pudiera entrar. Pero la Biblia solamente dice que pudieron entrar 8 personas. Noé, su esposa, 3 hijos, 3 nueras. Solo 8 personas pudieron salvarse, pero las demás murieron. ¿Y quién entró entonces en el lugar de los hombres? Los animales. Aquí. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios. Sí. ¿Quién entró? Los animales. De 2 en 2 entraron en el arca. Pero sería normal que entraran de 2 en 2 al arca. Por ejemplo, sería normal que vinieran 2 perros, 2 gatos y 2 elefantes, 2 leones, así vinieran de la nada aquí. No, como nos preguntaríamos, algo está extraño, algo está mal. Entonces, si la gente hubiera pensado esto, era posible que podían entrar. Pero ¿tenían interés de esto? No tenían interés. No tenían interés. ¿Pero quién obedeció? Los animales. Los animales obedecieron a Dios. Porque para Noé sería muy difícil jalar a todos los animales, ¿verdad? Pero dice, entraron de 2 en 2. Los mismos animales entraron. Así que los mismos animales obedecieron a Dios. Pero las personas que tienen razonamiento, ¿qué pasó? No entraron. Entonces, ya, Noé entró y su familia. Leemos juntos. Y Jehová le cerró la puerta. Ya, Dios cerró la puerta. No dice Noé, Dios cerró. Quiere decir, Dios permitió a todos los hombres, suban. ¿Y por qué puedo decir que Dios le permitió a todos los hombres que subieran? Porque la Biblia nos los dice. Miren. Y aquí. Perdón. Aquí, miren. Génesis 7:23. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia,
los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. ¿Quién se salvó? Solamente Noé y su familia y los animales que entraron. Pero ¿quién más se salvó? Ya nadie. La Biblia en Pedro nos dice, Noé era el que predicaba, va a venir un diluvio, habrá un diluvio. Pero ¿saben? La gente no creía en ese diluvio. ¿Y por qué no creía la gente en el diluvio? Porque antes no era necesaria la lluvia. ¿Y por qué no era necesaria la lluvia? Porque hace rato aprendimos. La tierra que tenía una capa de agua y entonces todo se evaporaba. Por eso no era necesario que lloviera. Génesis capítulo 3 nos los dice. Salía un vapor para regar la tierra. Pero la gente creía. No, la gente no creía en el diluvio. Al contrario, es seguro que la gente le diría a Noé, oye Noé, no ha llovido, tú estás loco, no ha llovido. ¿Por qué crees en un diluvio si no lo has visto? Así la gente era incrédula. Pero vamos a ver, ¿de dónde salió esa agua para que hubiera este diluvio? Aquí la Biblia nos dice, Génesis 7:11. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ya Dios decidió el diluvio. ¿Pero qué dice? Fueron rotas las fuentes del grande abismo. Fueron rotas. Y aquí científicos podrían haber descubierto fuentes del grande abismo. Y también dice, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Y la catarata qué es? Una capa, ¿verdad? Que le sale al ojo, así le dicen. Pero dice las cataratas de los cielos, o sea, ¿los cielos tienen cataratas? Dice, las cataratas de los cielos fueron abiertas. ¿Cuál es la catarata? Esa capa de agua. Por eso la Biblia nos dice que la tierra tenía la capa de agua. Esa era la catarata. Esa catarata se rompió. Salmo 148:4 dice así. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. ¿Las aguas que están sobre qué? Los cielos. ¿De dónde Dios sacó tanta agua? Sí, esa catarata que cubría la tierra. Esa catarata que estaba sobre los cielos fue rota. Así Dios sacó el agua. ¿Y qué se vino? El diluvio. Por eso, mucha gente murió en aquel día del diluvio. Miren. Tras el diluvio, murió todo ser vivo que respiraba sobre la tierra, excepto los 8 miembros de la familia de Noé y todas las especies de seres vivos que estaban en el arca. Si todo fue destruido, ¿por qué? Porque no entraron al arca. Para Dios, entre el hombre y el animal, ¿qué es más valioso? El hombre.
Pero el hombre no entró. Entraron los animales. Solamente 8 personas se salvaron. Todos los demás perecieron. Entonces, ¿hay prueba de este diluvio? Sí. ¿Cuál será la primera prueba? Primero, antes existía la capa de agua, ¿verdad? Pero esa capa de agua ya cayó. Y entonces, si cae esa capa del agua, entonces, ¿qué pasaría? Cambia el tiempo de la edad. Antes los hombres podían vivir hasta 900 años. Noé, ¿cuántos años vivió? 950 años. Pero después de Noé, Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam, Jafet. Pero veamos, Sem, ¿cuántos años vivió? 600 años. O sea, cambió drásticamente la edad, ¿verdad? 300 años más abajo. Y después empezó a bajar 400, 200, 100, así. Hasta ahora, ¿cuántos tenemos? Sí, 70, 80 años ya muere la gente. Por eso, aquí, en el tiempo de Noé, la gente podía vivir hasta 900 años. Pero después de Noé, ¿cómo cambió? Empezó a disminuir la edad. ¿Por qué empezó a disminuir la edad? Porque ya no existe ¿qué? La capa de agua. Por eso, ¿qué hace el sol? Rápidamente manda los rayos hacia la tierra y la gente envejece. ¿Por qué? Por el sol. Por eso aquí dice, la sobreexposición al sol es la causa principal del envejecimiento prematuro de la piel. ¿Por qué el hombre envejece rápidamente? Por estar en el sol. Por eso, esta es la primera prueba de que esa capa fue quitada, fue utilizada en el diluvio. ¿Y dónde quedó entonces el huerto del Edén? El arca de Noé. La Biblia nos dice dónde quedó el arca de Noé. Génesis 8:4 dice así. Y reposó en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes Ararat. Aquí la Biblia nos dice, el arca reposó sobre los montes Ararat. Estos son los montes Ararat. Aún existen estos montes. Estos montes están ¿en dónde? Turquía. Monte Ararat. Aquí está, en Turquía. ¿Conocen el país de Turquía? No, yo tampoco. Pero existe en el mapa Turquía. ¿Sí? Entonces, en Turquía existen estos montes. Dios dijo, reposó el arca en el mes séptimo sobre los montes Ararat. Entonces, ¿dónde tiene que estar esa arca? En los montes Ararat. Si el arca está allí, entonces quiere decir que Dios es verdadero. Pero si no está allí, Dios es falso. La Biblia es falsa. El descubrimiento del arca de Noé revela 7 espacios. Fue descubierta ya el arca de Noé. Aquí son los 7 espacios descubiertos. Aquí, miren. Arqueólogos chinos declaran haber descubierto el arca de Noé en el monte Ararat. Y también, sobre todo, que el arca es de un material sólido y de alta calidad, oscuro, largo y muy rectangular. ¿Por qué será oscuro? Porque Dios le dijo, hay que impermeabilizar con brea. Por eso es oscuro. También aquí dice, además agregó, hay una enorme cantidad de evidencias sólidas, o sea, fósiles. Hay fósiles en las montañas y también que la estructura que se encuentra en el monte Ararat, en Turquía Oriental, es la legendaria Arca de Noé. ¿Fue descubierta o no? Sí, ya fue descubierta. ¿En dónde? Aquí. Monte Ararat, en Turquía. Es el Arca de Noé. ¿Y saben aproximadamente cuántas toneladas pesaba el arca? Aproximadamente hacen un estudio de 15,000 toneladas. ¿Cómo llegaría esta arca hasta allá arriba? Con grúas, con aviones, con helicópteros. Es muy difícil, ¿verdad? Entonces, la manera para que llegara solamente es por medio del diluvio, porque el diluvio tapó toda la tierra. Y esa arca quedó en esos montes.
Y también aquí dice que había evidencias sólidas, ¿verdad? Sí, son los fósiles. ¿Y por qué encontraron conchas y peces en la montaña? Es porque los peces se hartaron de vivir en el mar. Por eso, ay, ya nos cansamos de aquí del mar. Mejor a la montaña y ahí podemos reflexionar en la montaña. Así. ¿No, verdad? ¿Por qué hay esto en las montañas? ¿Por qué hay fósiles en las montañas? ¿Por qué hay fósiles de peces en las montañas? Porque existió el diluvio de Noé. Por eso, también aquí, en el año pasado, el 13 de mayo del 2025, hicieron otra prueba más y salió esto. Investigadores de Estados Unidos aseguran haber resuelto uno de los grandes misterios de la Biblia tras detectar con radar lo que serían los restos del arca de Noé. Sí, aquí dice, ¿verdad? ¿Esto qué es? El radar que detectó ¿qué? El arca de Noé. Es el radar GPR para descubrir que realmente existe el arca de Noé. Y entonces, ¿qué pasó con esa agua? La Biblia también nos da respuesta. ¿Qué pasó con el agua del diluvio? Génesis capítulo 8, versículo 1. Leemos las letras rojas, de favor. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. ¿Qué hizo Dios? Pasar un viento para que disminuyeran las aguas. Pero ¿cómo es ese viento? Job 37:10 dice así. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. ¿Qué es lo que hizo Dios con su soplo? Congelar las aguas. Yo no puedo congelar las aguas. Yo no tengo este poder. El agua todavía sigue líquida. Pero Dios tiene este poder. Nos está diciendo, por su soplo congeló toda esa agua. ¿Y entonces dónde está? Sí, congelada el agua. El hombre solamente puede ver el 22% del hielo en el exterior. Pero el 78% de hielo, ¿dónde está? Por debajo. Sí, Dios así congeló el agua. Entonces, es evidencia que Dios es verdadero. Hay pruebas de que Dios es verdadero. Por lo tanto, yo, ¿puedo creer que Dios es verdadero? ¿Que la Biblia es verdadera? Sí, debo de creer. Si no creo, será mi problema. Porque Dios me muestra pruebas. La persona no quiere creer, no porque no tenga pruebas, sino porque el corazón a veces se pone duro. Por eso. Entonces, vamos a ver. Pudimos ver, ¿verdad? Que Dios es invisible, pero por la Biblia podemos saber que Dios existe y que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, en cuanto a acontecimientos, Dios es verdadero. En cuanto a acontecimientos, Dios es verdadero. En cuanto a acontecimientos, la Biblia es la palabra de Dios. Así que no debemos tener duda de esto, porque hemos aprendido algunas pruebas. Si aún duda de pruebas, venga a mí. Yo le mostraré más pruebas para que pueda tener más seguridad de que Dios es verdadero. Y también, ¿qué tenemos que ver? Cumplimiento. Lo que pasará en el futuro, lo que se cumple, es la profecía. Pero para aprender sobre la profecía, tenemos que aprender sobre un país detalladamente. ¿Saben por qué? Porque la Biblia, Génesis capítulo 1 al capítulo 11, sí, habla sobre el hombre. Pero Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis, ¿de qué hablará? De una nación, un pueblo. Se le llama el pueblo de Israel. Por eso, nosotros para aprender sobre la profecía, o sea, sobre el futuro, ¿de quién tenemos que aprender? De Israel. Entonces, vamos a aprender un poco sobre Israel. ¿Por qué? Miren, y aquí, la historia se escribe después de que pasaron los hechos, ¿verdad? Primero pasa la situación, el hecho, y después ¿qué se hace? Se escribe la historia, ¿verdad? Pero la Biblia no es así. La Biblia, ¿cómo es? La historia del mundo ya estaba
escrita antes de que pasaran los hechos. ¿En dónde? En la Biblia. Antes de que pasen los hechos, la Biblia ya nos los dice qué es lo que pasará. O sea, esto es lo que pasará en el futuro. Pero para esto tenemos que agarrar ¿a quién? Al pueblo de Israel, como centro de la profecía de Dios. ¿Por qué Israel? Veamos, porque Dios escogió al pueblo de Israel, especialmente a ellos, para ser su pueblo. Aquí, Isaías 43:10 dice así: Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, antes que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Aquí, ¿por qué Dios quiere que aprendamos de Israel? Aquí, para que me conozcáis, para que me creáis, para que me entendáis. Dios quiere esto. Si aún con las pruebas que hemos visto, aún todavía me cuesta creer en Dios, entonces, por medio de lo que aprenderemos, tengo que tener certeza y seguridad que Dios es verdadero. Por eso Dios, ¿a quién escogió? Mis testigos. Sus testigos quiere decir, son el pueblo de Israel. Porque desde Génesis capítulo 12 empieza la historia de Israel. Los testigos de Dios no son los testigos que están tocando la puerta, perdón que lo diga, no es nada contra esta religión, pero no son ellos los que tocan mi puerta. Señor, quiero enseñarle de la Biblia. No, ellos no son testigos de Dios. Porque el testigo es el que vio con sus propios ojos. ¿No es así? Y, por ejemplo, si saliendo aquí de la calle hay un accidente, un choque, pero nosotros lo vimos al salir. 5 que estábamos afuera lo vimos y 10 que estaban adentro no lo vieron. Entonces les pregunto, ¿quiénes eran los testigos? ¿Los que estaban viendo o los que estaban adentro? Sí, los que estuvieron viendo, los que presenciaron todo. Por eso, Dios escogió al pueblo de Israel para presenciar ¿qué? Todo lo que Dios hace. Así que Israel, ¿qué nos tiene que testificar? Que Dios es verdadero. Israel tiene que hacer esto. Por eso, les pongo otro ejemplo. En la boda, ¿qué es lo que piden? Testigos. ¿Pero para qué piden los testigos? ¿Para que coman la comida? No, sí, también tienen que comer, ¿verdad? ¿Pero para qué les piden los testigos? Sí, para dar validación de los hechos. ¿No es así? Igual en el juzgado, también, ¿qué es lo que piden? Testigos. Para validar los hechos. Sin testigos no hay qué. No hay juicio, no hay validación. Es incierto, ¿no es así? Por eso Dios escogió ¿a quién? A Israel, para que validemos que Dios es verdadero y que Dios realmente cumple su palabra. Por eso, al primer hombre que escogió es a Abraham. Génesis capítulo 12, Dios llamó a Abraham, le dijo así: Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, me bendeciré. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Dios a quién escogió? A Abraham. Abraham fue el primer hombre. Abraham fue el que escuchó la voz de Dios y le dijo: vete de tu tierra. ¿A dónde? A la tierra que te mostraré. Abraham no conocía a dónde iría. Sin embargo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿Será fácil ir a donde no conozco? Es difícil, ¿verdad? Sin embargo, ¿qué es lo que hizo Abraham? Obedeció. ¿Por qué obedeció? Porque creyó en Dios. Entonces, Abraham sale de su tierra para ir a la tierra de Canaán. En ese tiempo, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac también
Dios le llamó y le dijo así. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Dios habló también ¿con quién? Con Jacob. A Jacob, ¿cómo se le llamó? Israel. Israel. Por eso, por medio de Jacob, ¿qué salió? El pueblo de Israel. Se le conoce las 12 tribus de Israel. Sí, así Dios mandó a llamar al pueblo de Israel. Entonces, Dios al llamar al pueblo de Israel, perdón, otra vez empezó a fallar. Sí, sí, aquí están las 12 tribus de Israel. Entonces, de las 12 tribus de Israel salió un hijo llamado José. Entre los hermanos vendieron a un hombre llamado José. Sí, José tenía 17 años y fue vendido por sus hermanos. Entonces, él fue vendido para ser esclavo en Egipto. Pero cuando él tuvo 30 años, él se hizo gobernador de Egipto. Entonces, cuando él se hizo gobernador de Egipto, él mandó a llamar ¿a quién? A su familia. Vengan, vivan conmigo en Egipto. Entonces, ellos viviendo en Egipto se empezaron a multiplicar. Se empezaron a multiplicar más y más y más. Al grado donde el faraón tuvo miedo del pueblo de Israel. Por eso aquí, Éxodo capítulo 1, versículo 8, 9 y 14. Dice aquí, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros, y amargaron su vida con dura servidumbre. Este rey de Egipto no conocía a José, por lo tanto el que vio que los hijos de Israel se estaban haciendo mayores. Entonces este rey que tenía miedo de los israelitas. Por lo tanto, ellos ¿qué decidieron hacer? Hacerlos sus esclavos. Por eso aquí la Biblia dice, amargaron su vida con dura servidumbre. Ellos vivieron en Egipto, pero en dura servidumbre, como los esclavos. Sí, si ustedes buscan en la historia, eso aparece también en la historia. No es solamente bíblico, sino también en la historia aparece que los israelitas vivieron en Egipto, pero Dios, al ver la aflicción de ellos, llamó a un hombre llamado Moisés. Éxodo 3:7 dice así. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios, ¿qué veía de su pueblo? La aflicción. ¿Cómo vivían siendo afligidos? Por lo tanto, Dios le dijo así. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios escogió ¿a quién? A Moisés. ¿Para sacar a quién? A los israelitas de la esclavitud. Y Moisés y Aarón fueron ante el faraón. Por eso así dice. Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo. Y el faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir al pueblo de Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Así dice. El faraón, ¿qué dijo? No los dejaré. Pero Jehová Dios, ¿qué quería hacer?
sacar a su pueblo de la esclavitud. Pero el faraón se puso muy duro contra Dios. Así que Dios, ¿qué mandó? 10 plagas. Salieron 10 plagas. La última es la muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Entonces, cuando todos los primogénitos murieron, incluso el primogénito del faraón, cuando murió, el faraón decidió algo. ¿Qué es? Vete con tu pueblo. Así. Hasta que murió su hijo, él decidió. Ya, sálganse. Por eso él mandó a llamar a Moisés. Éxodo 12:31 dice así. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servir a Jehová como habéis dicho. ¿Qué dijo el faraón? Ya váyanse, sirvan a su Dios. Así. Entonces, sí, todo el pueblo de Israel salió. ¿De dónde? De Egipto. Ellos salieron, pero Dios le dijo a ellos cómo tenían que hacer su salida. Aquí, Éxodo 13:18 dice así. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, y partieron de Sucot y acamparon en Etam. Aquí Dios les dijo, hay que salir, hay que rodear por el camino del Mar Rojo y acampar en Etam. Éxodo 14, capítulo 14, versículo 1 dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pihairot, entre Migdol y el mar, hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Aquí dijo Dios. Ustedes, ¿dónde tienen que dar la vuelta y acampar en dónde? Pihairot. Allí. Dios les dijo, allí van a acampar. Y si nosotros buscamos, vamos a ver. Primero, Dios les dijo, tienen que moverse ¿a dónde? A Etam, ¿verdad? Entonces, ellos, ¿a dónde se fueron? A Etam. La Biblia dice, sí, de Sucot a Etam. ¿Ellos qué hicieron? De Sucot a Etam. Y después, ¿a dónde tenían que ir? A Pihairot. Aquí es esto. En la actualidad se le conoce como Nerva, Pihairot. Miren, aquí es. Pihairot es Nerva en la actualidad. Pero ¿por qué Dios permitió que aquí? ¿Por qué aquí Dios les dijo? Aquí, acampen. La respuesta es, porque Dios quiere mostrar su poder al pueblo de Israel. ¿Cómo sería esto posible? Dios dividiría el mar con su poder. Miren, vamos a ver este video. Por eso Dios les dijo, allí tienen que acampar, porque Dios quiere mostrar su poder. Entonces, ¿quién tiene que testificar de este poder? El pueblo de Israel. Miren. Debido a la hambruna, los israelitas, descendientes de Abraham, huyeron para vivir, exiliados en Egipto. A los egipcios les aterraba la expansión de los israelitas, por lo que los esclavizaron y maltrataron. Los israelitas no soportaban la tortura y suplicaban encarecidamente a Dios. Dios oyó las oraciones de los israelitas y decidió conducirlos fuera de Egipto. Entonces, Dios llamó a Moisés. Moisés. Y ahora, he aquí, el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta a mí. Y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón, para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Moisés fue a ver al faraón de Egipto con las órdenes de Dios. Sin embargo, el faraón no accedió de ninguna manera a la liberación de los israelitas.
El terco faraón no cedió hasta que Dios desató las 10 plagas sobre Egipto. Finalmente, los israelitas salieron de Egipto guiados por Dios. Estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Sí, ellos salieron y Dios les dijo, ¿verdad? Si tienen que acampar aquí en Piairot. ¿Pero por qué aquí? Es porque Dios es el creador, no es así, de la tierra. Y Él sabía qué había aquí. Aún ustedes no saben qué hay aquí, ¿verdad? Por eso hay pruebas. ¿Por qué Dios les dijo aquí? Miren. Y en la actualidad es esto. Pero ¿qué prueba hay? Pues ya que este es el único lugar, aquí está Neiwa, este es el único lugar donde ¿qué hay? La manera para poder pasar. Otro lugar, ¿cómo es? Muy diferente. El único lugar plano para poder pasar el pueblo de Israel, ¿cuál es? Este, donde estaba Neiwa. Neiwaba, así también le dicen. Por eso, Dios, siendo tan sabio, le dijo al pueblo de Israel, ustedes tienen que acampar en Piairot. Y de allí, ¿qué es lo que habría? El paso para cruzar del otro lado. Entonces, ¿habrá prueba de esto? ¿De que realmente el pueblo de Israel cruzó? Sí, hay pruebas de que realmente cruzaron. Y hay pruebas de que también los carros del faraón, de su ejército, quedaron allí en el mar. Miren, estas son llantas ¿de qué? De los carros del faraón. Hay estas pruebas sobre los carros. Miren aquí. Éxodo 14:25 dice así. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. ¿Qué es lo que hizo Dios? Quitarle las ruedas a los carros para trastornarlos. ¿Y qué es lo que hay en el mar? Sí, las ruedas de esos carros fueron quitadas. ¿Y dónde murieron? En el mar. Por eso hay más pruebas sobre esto. Miren, vamos a ver este video. Arqueólogos subacuáticos descubrieron lo que sería un gran ejército del siglo XIV a.C. en el fondo del Golfo de Suez, a 1.5 kilómetros de la ciudad de Ras Garif en Egipto.
El grupo de científicos que estaban en la búsqueda de naufragios antiguos de la edad de piedra y bronce del comercio marítimo en esa zona del planeta no esperaban hallar una gigantesca cantidad de osamentas humanas tendidas en ¿Qué pasó? el lecho marino. ¿Alguien no quiere que ustedes sepan la verdad? Arqueólogos subacuáticos descubrieron lo que sería un gran ejército del siglo XIV a.C. en el fondo del Golfo de Suez, a 1.5 kilómetros de la ciudad de Ras Gharib en Egipto. El grupo de científicos que estaban en la búsqueda de naufragios antiguos de la edad de piedra y bronce del comercio marítimo en esa zona del planeta no esperaban hallar una gigantesca cantidad de osamentas humanas tendidas en el lecho marino. Los arqueólogos comandados por el profesor Abdel Mohamed Gader y asociados con la Facultad de Arqueología de la Universidad del Cairo han sacado cerca de 400 esqueletos, así como armas, armaduras y restos, además de 2 carros de guerra dispersos en un área de 200 metros cuadrados. ¿Por qué hay armas en el mar? ¿Alguien las perdió? ¿Por qué hay los cadáveres allí? ¿Por qué hay ruedas? ¿Por qué? Esta es la prueba que Dios nos da. Allí pasó ¿quién? El pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Trastornó al pueblo de Egipto. Ellos quedaron sepultados. Allí ellos murieron. Por eso, esta también es prueba de que Dios traspasó al pueblo de Israel en medio del mar. Por eso, aquí esta es Piairot. Y antes, sí, aquí dice su nombre antiguo, Neiva, pero miren, ¿qué significa? Antes así se llamaba, aquí, Nuwaiba, ¿verdad? Es el nombre árabe completo de la actual ciudad costera egipcia de Nuwaiba en la península del Sinaí. ¿Qué significa esto? Aguas abiertas por Moisés. Bonito manantial burbujeante. Esto es lo que significa. ¿Por qué le pusieron este nombre, Nuweiba? Por esto, aguas abiertas por Moisés. Así le pusieron. Por eso hasta ahora en la actualidad lo sigue siendo este su nombre, Nuweiba. Nuweiba, ¿quién era? Piairot. Entonces así, este es un hecho de que realmente existió, ¿qué? Este acontecimiento con el pueblo de Israel. Ya después de que ellos salieron, sí, de la esclavitud, ellos con Dios hicieron un pacto, una alianza en el Sinaí. ¿Cuáles son? Esta es esta. Y Deuteronomio 28 dice así: acontecerá si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obras todas sus obras, mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedeceres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Este es un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, con los hijos de Israel. Con las 12 tribus, Dios hizo este pacto. Si ustedes me escuchan, ¿qué les vendrán? Las bendiciones. Ustedes serán bendecidos. Ustedes serán exaltados. Ustedes serán cabeza. Si obedecen. Pero hay otro pacto. ¿Cuál es? Es este. Pero acontecerá si no oyereis la voz de Jehová tu Dios, para procurar de cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Sí, cuando ellos estaban delante del Sinaí, ellos hicieron la alianza ahí en el Sinaí.
Y es la alianza de la bendición y la maldición. Así que ellos, ¿qué tienen que escoger? La bendición, ¿no es así? Si ellos obedecen a Dios, si ellos escuchan la palabra de Dios, entonces, ¿qué recibirán? Bendición. Pero si ellos no obedecen a Dios, entonces, ¿qué recibirán? Maldición. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que aprenderemos mañana sobre este asunto? Dijimos, el pueblo de Israel, ¿qué nos mostrará? La profecía. Entonces, ¿qué profecía sobre el pueblo de Dios? El pueblo de Israel. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Seguir estudiando sobre el pueblo de Israel. Entonces, mañana aprenderemos sobre este tema. ¿Ellos qué hicieron? ¿Ellos realmente obedecieron a Dios? ¿Ellos realmente siguieron a Dios? Dios dijo, les puedo dar la bendición. Pero si ustedes no me obedecen, ¿qué vendrá? La maldición. Entonces, mañana aprenderemos cómo Dios es el que puede dar la bendición, pero también Dios es el que puede dar la maldición. ¿A través de quién? Del pueblo de Israel. Por eso Dios permitió que existiera ¿qué? El pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que por medio de Israel nos demos cuenta que Dios es verdadero y que Dios realmente existe. Entonces, nosotros es necesario mañana también participar, ¿verdad? Para que conozcamos cómo Dios es el que da la bendición, pero también la maldición. El último versículo es este y terminamos. Leemos juntos. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Si Dios siempre quiere dar lo mejor al hombre, pero ¿quién es el que tiene que escoger? El hombre. Así que Dios, mañana aprenderemos cómo Dios incluso le dijo al pueblo de Israel, escoge tú la vida, porque Dios quiere bendecir. Pero si no obedecen, ¿qué vendrá? La maldición. Entonces, ¿quién testificará todo esto? Dios a través del pueblo de Israel. Entonces, mañana aprenderemos sobre este tema que es importante y cómo Dios obra con toda la profecía del mundo con el pueblo de Israel. ¿Cómo terminará la historia de la humanidad? Utilizando como centro al pueblo de Israel. La Biblia nos dice, porque la Biblia habla de ¿qué? De la profecía, o sea, del futuro. Vamos a terminar con la oración, ¿sí? Oramos juntos para terminar. Le damos gracias, Dios, por habernos permitido hoy también aprender de su palabra. Hemos aprendido que usted es verdadero y que también su palabra es verdadera. Señor, quite de nosotros toda incredulidad y que podamos creer que realmente usted es el Dios vivo y verdadero que se manifiesta a través de su palabra. Hoy también le pido que lleve con bien a todos los que están aquí presentes y que el día de mañana también puedan participar en este seminario. Queremos dejar nuestra vida en usted. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias.